Todo el acontecimiento del Congreso fue un acontecimiento del espíritu. El precongreso ya fue un acontecimiento del espíritu. Don Luis todavía me decía hace poco, mirándome así un poco con cierto reproche, que yo al principio no había creído mucho en la fuerza de este congreso, ¿no? Porque empezábamos muy tarde a prepararlo, entonces me tuve que convertir a que el Espíritu Santo estaba queriendo algo con nosotros, ¿verdad? Entonces hemos en el precongreso visto ya la actuación del espíritu. En el congreso fue una actuación del espíritu clarísima. Una, la comunión que hubo entre el grupo que íbamos de Valladolid. Éramos heterogéneo total, ¿verdad? De edades, de maneras de ser. Hubo una comunión preciosa. Y otro aspecto que yo creo que fue un Pentecostés en el Congreso fue la comunión que hubo entre laicos, religiosos, nuestros obispos, gente de un movimiento, de una parroquia, de una ciudad. Fijaros, fueron preciosos los encuentros, los diálogos, las puestas en común, las ponencias. O sea, fue en un clima realmente de comunión en la que se palpaba el espíritu. Y luego también nos abrimos al espíritu en este poscongreso. Porque fijaros, si el espíritu actúa al principio de la Iglesia, ha ido actuando en el pre y en el congreso, el Espíritu Santo es el más interesado en que seamos ese pueblo de Dios en salida. Entonces, lo primero es pediros que os abráis también a esa esperanza que el Espíritu conduce este poscongreso y que nos sintamos todos como pueblo de Dios misionero y santo. Fijaros, pueblo de Dios misionero, también lo hemos constatado en estos días, ¿verdad? En este tiempo. Pueblo de Dios porque nos hemos sentido a gusto siendo pueblo, ¿verdad? Nos hemos sentido a gusto trabajando juntos, eso, ¿no? Laicos, sacerdotes, consagrados, nos hemos sentido a gusto. Nos hemos sentido, además, con un mandato para todos en común. A mí eso me ha ayudado mucho, o sea, pueblo de Dios misionero y santo. El Señor de nuevo a todos nosotros como pueblo de Dios, como iglesia en Valladolid, como iglesia en España, como iglesia, se nos vuelve a hacer el mismo mandato de Jesús. Salid, id y haced discípulos de todas las gentes. Somos un pueblo misionero por mandato de Jesús y lo acogemos todos desde nuestra diversidad, diversidad de carismas, diversidad de dones, diversidad, desde nuestra diversidad, y también lo acogemos desde lo que nos hace también pueblo. A todos nos ha llamado Dios a la vida, a todos nos ha llamado al encuentro personal con su Hijo Jesús, a todos nos une el bautismo y la Eucaristía, y a todos nos une la vida comunitaria y el deseo de que el cristianismo, que nuestro pueblo de Dios sea para el bien del mundo. Entonces, primera invitación, abrirnos al Espíritu, de que Él va a conducir este poscongreso. Segunda invitación, el gusto por ser pueblo. Y no sé en ese pueblo, Carolina, los laicos, porque yo soy misionera, entonces tenemos nuestros señores obispos consagrados, yo soy misionera, pero los laicos en este pueblo de Dios, Carolina. Pues efectivamente, en el Congreso se insistió mucho en el papel tan importante que teníamos hoy día los laicos en la Iglesia, ¿no? Y voy a hacer hincapié en algunos de los aspectos que también ha comentado ya don Ricardo al inicio de la presentación. Y es que efectivamente durante todo el Congreso, desde la introducción hasta la ponencia final, se insistió en esto que os digo, ¿no? El papel del laicado hoy día y también sobre todo en lo que es esta vocación laical. Entonces, es verdad que es el momento de los laicos, que también esta frase se dijo en varias ocasiones, pero tenemos que entender que es el momento de los laicos como hombres y mujeres
que estamos deseosos de vivir en comunión lo que es nuestra fe dentro de lo que es este pueblo santo de Dios. Entonces, algo que a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho en este congreso ha sido en entender, profundizar, interiorizar lo que de verdad significa esa vocación laical. Y sí que me ha gustado mucho que don Ricardo nos haga esa insistencia en que nosotros no es que seamos laicos porque no somos otra cosa. No es que nosotros seamos laicos porque no somos obispos, porque no somos misioneras, porque no somos sacerdotes. Nosotros somos laicos porque así lo ha querido el Señor. Nosotros somos laicos porque, pues bueno, hemos recibido esa gracia de Dios y hemos respondido que sí a esa llamada. Entonces, dentro de esta llamada, de esta vocación laical, tenemos que entender que somos también discípulos misioneros. Y ese concepto de discípulos misioneros no lo podemos dividir. No podemos separar el ser discípulos del ser misioneros. No podemos decir que somos misioneros en algún momento de nuestra vida, pues porque en vez de ir al gimnasio, pues me voy a dedicar un poco a ser misionero. No, es algo que es inherente a nosotros, dentro de esa vocación laical. Entonces, ¿por qué decimos que somos discípulos? Pues porque evidentemente seguimos a Jesús, seguimos esta fe, pero también porque en nuestra realidad, en nuestro día a día, en nuestros problemas, en nuestros conflictos, en nuestras relaciones, queremos hacerlo siguiendo la mirada de Jesús, siguiendo, reaccionando a través de los ojos como lo haría Jesús. Eso por un lado. Y por otro lado, pues porque somos misioneros, en el sentido que estamos aquí para servir a los demás. Esa sería nuestra misión. Si nosotros queremos un papel importante dentro de la Iglesia, no es ni para un reconocimiento social, ni para tener un protagonismo, sino simplemente para decir, aquí estoy, Señor. ¿No? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pues como en el Salmo 39. Y no estamos solos en ese camino, sino que el Señor va a estar con nosotros. Es cierto que hoy día es complicado, ¿no? Porque no nos vamos a negar que nos encontramos en una sociedad pues muy compleja, una sociedad secularizada, plurirreligiosa, que este cambio en la sociedad no es una cosa que venga ni de un año, ni de hace 4 años, sino que la verdad que es una evolución que venimos viendo desde hace bastantes años hasta ahora y que vamos a ver hacia dónde nos lleva. Y es verdad que muchas veces nos preguntamos, vale, yo como discípulo misionero, ¿cómo puedo vivir en el medio de esta sociedad? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi sitio? Pues hubo un icono bíblico que se comentó en el Congreso y que a mí me gustó, que fue la comparación con Babilonia. Entonces, todos sabemos que en el pueblo de Israel pues hubo una gran mayoría que sucumbió ante lo que fueron los nuevos ídolos o los falsos ídolos y solamente quedó un pequeño reducto que se mantuvo fiel a la alianza y a esa esperanza de la llegada de Dios. Pues claro, ese es el reto nuestro de hoy, ¿no? De hoy aquí y en nuestro momento, cómo nosotros poder ser un reducto vivo de nuestra fe en esta sociedad compleja en la que nosotros vivimos. Y claro, había que plantearse, Sole, si lo podemos hacer viviendo cada una de estas vocaciones que conforman este pueblo santo de manera independiente, cada una a nuestro aire, o tenemos que actuar de otra manera. No sé qué opinas. Bueno, antes de contestarte yo, te voy a preguntar yo a ti. Como laica, ¿quién eres y qué haces? Vale, pues yo soy Carolina. Trabajo en la universidad, soy profesora en la universidad, llevo también gestión y bueno, pues todos sabemos que el ámbito universitario precisamente es complicado, ¿no? Por esto que estaba comentando de la secularización fundamentalmente. Entonces es difícil muchas veces donde me encuentro yo, pero también es verdad que tengo una oportunidad muy buena y es que todos los días me encuentro pues a lo mejor con 50, 60 alumnos en los que puedo ir sembrando un poco una semillita, ¿no? No muy directamente, pero bueno, poco a poco, que esperemos que algún día germine. Que sí, ¿cómo podemos hacer para que todo el pueblo de Dios podamos ser efectivamente ese reducto que decíamos en la sociedad actual? Yo creo que para ser ese resto y para hacer este camino, yo creo que lo que hemos constatado es que solos no podemos. Solos o creyendo que uno es el mejor, o mi grupo es el mejor, o los consagrados somos los mejores, o los laicos, sino que ese caminar juntos
no es una palabra de moda. O sea, es caminar juntos, y me encantan las comparaciones que pone el Papa para hablar de caminar juntos, de esa sinodalidad. Me gusta mucho la de la canoa, que dice que todos hemos de remar en la misma dirección. Fijaros, si nosotros tenemos en cuenta el mundo que nos toca vivir, los retos que tenemos, los desafíos que tenemos, o sea, ¿cómo no remar juntos en la misma dirección? Si hay tantos rincones que no conocen a Jesús, tantas personas que no han oído hablar de Él, si hay tantos ambientes en los que falta que calen los valores del Evangelio, entonces nosotros hemos de caminar en sinodalidad juntos, en una misma dirección, el bien de nuestro mundo, que conozcan al que es la vida, al que podemos hacer unas estructuras que den vida. Entonces, caminamos juntos en sinodalidad, porque si no, pues eso, ¿dónde llega uno? Y a veces a mí me gusta también pensar como si fuera una carrera ciclista. A veces se ponen delante unos para cortar el viento y los demás vamos detrás. A veces en otro aspecto hay otro carisma que tiene la capacidad de ir delante y abrirnos paso, pero es todos juntos como equipo. También me gusta la imagen que el Papa nos habla del poliedro, para ver que todos somos diferentes, pero que todos estamos llamados a caminar juntos. Las caras son distintas, nuestras vocaciones son distintas, pero eso, tenemos esa misma llamada, tenemos esa misma misión y caminamos juntos con un propósito, ¿no? Con hacer que este mundo nuestro pueda creer. También toda la Iglesia, también caminamos juntos, pero fijaros, para ponernos a la escucha de la mujer y del hombre de hoy, de la sociedad de hoy. Una Iglesia que escucha. Juntos también, caminando juntos en sinodalidad, hemos de discernir pues cómo actuar. Hay tantas situaciones éticas que tenemos un reto tremendo, para que podamos juntos discernir cómo vivir, cómo actuar, y todos de forma corresponsable. Entonces, ante eso sí que le pregunto a Susana, Susana, no, que no te eche, no me la echéis. Sí le pregunto a Susana, no te tapes, ven, sí, no pasa nada. Sí que le pregunto si somos pueblo de Dios en salida, si el Espíritu está con nosotros, si todos somos el pueblo santo de Dios, si los laicos sois protagonistas en este momento, si queremos caminar en sinodalidad. ¿Lo tenemos fácil? ¿Lo tenemos logrado? No lo tenemos fácil, pero el intento le vamos a intentar, al menos, valga la redundancia. No lo tenemos sencillo, pero estamos ahí. Entonces, para recorrer un camino juntos, necesitaríamos estar abiertos a la conversión pastoral, misionera, comunitaria, que nos exige humildad. Humildad basada en la misericordia y en el perdón de Dios. Y un camino también de comunión entre todos. Esto nos lleva a ser protagonistas como laicos, porque como nos dijeron en el Congreso, es el tiempo de los laicos. Entonces, estamos dispuestos a caminar, dispuestos a hacerlo y en conjunto, en comunidad y en sinodalidad, como ha dicho Sole. Entonces, como siempre y como en todo, hay que empezar. ¿Cómo empezamos? Casi como una planta, sembrando. Hay que sembrar para luego recoger. Entonces, no sé si aquí ya con el Congreso y con el precongreso intentamos sembrar. Hemos ido recogiendo algo, porque como hemos comentado, los que hemos estado en el Congreso, pues ya no vamos a decir frutos y grandes brotes, pero sí que hemos empezado a ver algo, un brote pequeñito a lo mejor. Entonces, queremos ver si vosotros también tenéis semillas. No sé si las tenéis. Quizás alguno no se ha dado cuenta, pero a lo mejor debajo de vuestras sillas hay semillas.
Entonces, podéis buscar, que hay semillas de verdad. No todos, pero creo que a lo mejor algunos sí que las tiene. Don Ricardo, no sé, no, esa no. No lo sé. Mira, una. La podéis ir abriendo las bolsitas. Tienen un número, una frase. ¿Alguna más? Tienen que salir unas cuantas. Hemos sembrado. Por aquí una, hay otra. 2, 3 ya. ¿Nada? ¿Por ahí no? ¿Por aquí tampoco? 4. Podéis ir abriéndolas. Me gustaría que leyerais la frase, tiene un número. Y vamos a ir sembrando con esas actitudes que nos dice las frases y que nos dicen para poder empezar el camino que hablábamos de sinodalidad, que decía Sole. Y vamos a empezar si ha salido la del número 1. ¿Tiene alguien en la semilla número 1? ¿Nos la puedes decir? Anunciar el Evangelio. Creo que esa está muy clara. Tenemos que anunciar el Evangelio, anunciar la vida. Carolina lo ha comentado antes, anunciarlo las 24 horas nosotros como laicos. No venimos aquí, este ratito somos laicos y según salimos por la puerta no. Vale, la número 2. ¿Nos puedes decir qué tiene? ¿Qué pone? Estar a gusto con el pueblo. Somos pueblo en salida, hemos dicho, tenemos que estar a gusto, tenemos que abrirnos a los demás, hablar con los demás, estar con los demás, al final estar en la iglesia, pero en el mundo, porque somos laicos del mundo. El número 3, la semilla número 3 ha quedado desierta. No vamos a pensar que ha caído en el desierto. Nada, si no la digo yo que tengo la chuleta. Bueno, la tenéis ahí. Diálogo y encuentro. Como iglesia y como laicos, un diálogo y un encuentro en el mundo en el que estamos, en la sociedad, con todo lo que nos ha tocado vivir en el mundo de ahora, no en el mundo de hace 20 años o en el mundo de ahora. Número 4. Aquí. Muy bien. Apertura a quienes buscan. Apertura a quienes buscan más que a los que ya estamos, porque muchas veces es muy fácil los que estamos, pero los que buscan son a los que nos tenemos que acercar más. Entonces, apertura sobre todo a los que buscan, importante. Número 5. ¿Tampoco? ¿Una silla desierta también el número 5? Bueno, el número 5, vivir desde la oración y los sacramentos. También desde la oración, como cristianos, la oración, el espíritu que hablaba Sole también al principio, es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Por lo tanto, la oración y los sacramentos. Número 6. Salir hasta las periferias. Una de las frases que el Papa nos dice muchas veces y habitualmente. No que las periferias vengan a nosotros, tenemos que salir hacia las periferias. Nosotros somos los que tenemos que encontrarnos con la gente que está en esas periferias. Número 7. Tampoco. Pero hay que mirar bien debajo de las sillas que hemos estado sembrando. Sí, es debajo del asiento. Bueno, número 7, cercanía a los pobres y a quienes sufren. El Evangelio, los privilegiados del Evangelio son los pobres y los que más lo necesitan, los más necesitados. Luego, acercarnos también a la gente que tenemos que más lo necesita. Y finalmente la última, el número 8. Cultivar las semillas del verbo. Todas las semillas contienen al verbo, pero son semillas pequeñitas. Las semillas pequeñitas se irán haciendo grandes. Entonces, los pequeños pasitos, que muchas veces parece que el pequeño pasito no me va a llevar a nada, pero los pequeños pasitos juntos van haciendo el camino y van haciendo un gran paso o grandes pasos, que finalmente forman el camino. Entonces, como laicos, a mí fue una frase del Evangelio que ya desde el precongreso me gustó mucho y en el congreso también la vimos mucho y la vivimos. Los laicos queremos y debemos ser sal y luz en el mundo. Entonces, tenemos ya las semillas, Sole, las actitudes, están repartidas, algunas, bueno, tendremos que verlas más que otras. Entonces, ahora te digo, y este camino, tenemos las actitudes, pero ¿cómo hacemos el camino?
Bueno, para hacer este camino, algunos queréis llevar la semilla a casa, es por eso que la tenéis ahí guardadita para llevarla, ¿verdad? Este camino se nos habla de recorrer caminos de vida y de resurrección. Fijaros, es muy importante que en este proceso posinodal pidamos juntos tener esperanza. O sea, tener esperanza de que esto va a salir. Es que va a salir. Va a salir que los laicos sois protagonistas en este momento de la historia, del mundo y de la Iglesia. Va a salir. Y va a salir en Valladolid. Sí que está prohibido el pesimismo de, bueno, ya veremos, si esto no es fácil, si la otra vez. O sea, yo creo que abrirnos a la esperanza por una razón fundamental. O sea, Dios es el que está empeñado en esto. A mí eso me anima en todos los momentos de nuestro ser pueblo de Dios misionero. O sea, Dios está empeñado en que todos los hombres, también todos los hombres de este 2020, de esta mitad de siglo, puedan conocerle. Es Dios el que más empeñado está. Y en que se pueda vivir el Evangelio y fermentar esta sociedad nuestra. Entonces, os pediría que ahora que vamos a concretar lo que se habló en los 4 itinerarios, que como sabéis fueron primer anuncio, acompañamiento, formación y testigos en la vida pública, sí que lo cogiéramos con esperanza. Y la esperanza nos da alegría. O sea, la alegría del Evangelio, la alegría de que transmitimos un mensaje de vida, de esperanza. Entonces, como el eje central de todo el pre-congreso y poscongreso son esos 4 itinerarios, ahora las 4 personas que están han preparado el itinerario os van a decir, siguiendo un poquito, lo que salió como conclusión en el congreso de esos puntos y alguno también que en Valladolid, los que nos hemos reunido, pensábamos también interesantes. Ahora sí que les damos las hojitas para que los sigáis con nosotros y pasáis, por favor, los que vais a hacer ahora la exposición. Son breves exposiciones de los 4 itinerarios. Os pediría que, teniendo la hoja delante, buscáis la del primer anuncio y no leáis todas las seguidas, ¿vale? Para que podáis ir siguiendo un poquito lo que nos van diciendo. Buenos días. Yo voy a tratar de dibujaros y de exponeros este primer itinerario, que es el del primer anuncio. Lo primero que voy a hacer no está escrito en las hojas. Hemos trabajado en el Congreso de la siguiente manera. Había 4 itinerarios que ya nos han dicho, entonces cada uno de nosotros hemos estado en 2. Por la mañana se ha hecho uno, había una charla primera. Luego, si éramos 2.000 personas, 500 personas en cada itinerario. Hemos escuchado una charla, que nos han dado una ponencia, y luego hemos ido a trabajar en grupos más pequeñitos. Yo quiero transmitiros, a ver si soy capaz, esta primera presentación, esta primera ponencia que nos hizo sobre el primer anuncio un teólogo, profesor en la Universidad de Cataluña, Javier Morlans Molina. Porque me parece muy importante el situarnos y el saber de qué estamos hablando. Os he puesto ahí primero la primera palabreja, esta conversión intelectual. Él insistió mucho en que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. El primer anuncio no es una primera información que damos sobre Jesús, ni una primera información sobre el cristianismo. Tampoco es una metodología novedosa, algo que hemos inventado, lo nuevo, nuevísimo. Ni es catequesis de iniciación. ¿Qué es esto del primer anuncio? Pues es una invitación al corazón.
no es desde aquí, sino que es desde aquí. Y al otro le tiene que llegar no aquí, sino aquí. Es una nueva pedagogía, una nueva forma de hacer, de transmitir. Y es una forma, en esto insistió mucho, y es lo que voy a desarrollaros un poquito más, una sacramentalidad difusa, germinal. Como estamos hablando de las semillas, pues una sacramentalidad germinal. Una pincelada que sabemos todos. El cristianismo es una religión revelada. Dios se nos ha dado a conocer, se ha mostrado, se ha puesto en contacto con el hombre. Y es una religión sacramental, de signos y de palabras. El amor de Dios que recibimos, el primer sacramento, el sacramento es Jesucristo, ¿no? Que es palabra de Dios, Hijo de Dios. Esta sacramentalidad, el sacramento de Cristo, se transmite en la Iglesia, que es sacramento de salvación. Y la Iglesia lo concreta de una manera así muy concretita, pero es más grande, ¿no? En los sacramentos que todos conocemos, hemos estudiado y vamos recibiendo, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Estos sacramentos también tienen palabra y tienen gesto, un signo, una acción. Y para todos es sabido, porque en ello también vivimos, ¿no?, que la palabra engendra la fe. Es buena noticia, ha sido buena noticia desde los principios, ¿no? Jesús es buena noticia. Los apóstoles predicaron la buena noticia y el resto de misioneros, catequistas, predicadores a lo largo de la historia van transmitiendo esta buena noticia. Esto es a lo que se nos llama y en esto estamos. Los laicos tenemos también que transmitir esta buena noticia. Todos desde el bautismo, que nos han recordado desde el principio, estamos llamados a anunciar esto que creemos, esto que hemos vivido, esto que hemos experimentado. El amor de Cristo, el amor de Dios, la fuerza del Espíritu que vivimos cada día, que hemos experimentado en nuestra vida. Y esto es lo que estamos llamados a contar a los demás, a contar no solo de boca y no solo desde aquí, sino a contar de verdad, que le llegue al otro, que irrumpa en su vida, pone ahí. Y es algo espontáneo, no es un discurso teológico. El primer anuncio tiene que surgir en la vida, pone ahí, en la vida cotidiana, con libertad. Hemos repetido muchas veces lo de pueblo en salida. Y permitidme la expresión, así un poco de chascarrillo, salidos ya estamos, ¿eh? Todos tenemos familia, vamos a trabajar, tenemos amigos, tenemos vecinos, vamos a comprar el pan, vamos a los bares, al cine, a buscar a los niños a la puerta del cole, nos relacionamos, o sea, estamos ya fuera, salidos estamos. Lo que nos falta es ponerle esto. ¿Salidos desde dónde? Encontrar nuestra identidad y ponerla ahí fuera. Iglesia, somos iglesia y es como tenemos que estar ahí fuera. Y en cualquier circunstancia, en la vida cotidiana, con libertad, anunciar, decir una palabra, un gesto. A veces hay situaciones más propicias, ¿no? Pues en situaciones de dolor, cercanos a alguien que no al que ha fallecido, sino a los que están alrededor, ¿no? O a una persona enferma, a una situación difícil, a un comentario en el súper. Pues desde mí, yo que soy cristiano, que he descubierto este amor de Dios y este amor de Jesucristo, decir esta palabra, anunciar esta buena noticia. Que vuelvo a repetir, no es ninguna reflexión teológica, sino que es transmitir esto que creo, que vivo, que me entusiasma y que es razón para mí. Por eso es muy importante, también nos comentaba este profesor, el hacer memoria, individual y comunitaria. El hacer memoria de este encuentro con el Señor. ¿Cuándo me he encontrado yo con Él? ¿Cuándo me he enamorado? ¿Qué es lo que me ha enamorado? Porque esto es lo que tengo que transmitir. Y a veces a nosotros mismos, pues vivimos un poco adormecidos, un poco anestesiados, un poco en la rutina.
Bueno, pues tenemos que ponernos delante del Señor, desde la oración, desde el compartir, de manera individual, pero muy importante también comunitariamente, hacer memoria de este encuentro, de este amor de Dios que hemos encontrado y que Él nos ha dado. Y esto es lo que significa el primer anuncio. De este primer anuncio, que puede ser fortuito o puede ser un poco más, bueno, pues luego, si algo se despierta en ese que lo ha escuchado, pues eso llevará luego a la celebración, a la liturgia o a la catequesis. Pero vuelvo a repetir, el primer anuncio no es ni la catequesis ni la liturgia, porque hay muchos hermanos que no llegan, están en la calle. Y en la calle, como estamos todos, he dicho, pues ahí es donde la tarea del laico es fundamental, hacer este primer anuncio, que es eficaz, porque la palabra de Dios siempre es eficaz. Engendra fe o reaviva la fe. Muchos de los que con los que nos codeamos en nuestra vida cotidiana, pues seguramente que están muchos bautizados, que muchos han ido de pequeños a catequesis, pero bueno, pues la vida, eso dicho, nos va adormeciendo, nos va separando, nos va enfriando, pues reavivar la fe. Y esta es una tarea fundamental del laico. Todos estamos llamados a anunciar. Yo no soy catequista, yo soy cristiano. He encontrado el amor de Dios y tengo que contarlo a otros. Tengo que contárselo a otros, porque Jesucristo ha venido a salvarnos a todos, no a unos poquitines. Tengo que contárselo a otros. Esto es el primer anuncio. Bueno, pues esto que es la charla inicial, bueno, con mis pobres palabras, el Señor que nos lo contó lo hizo mucho mejor. A esto es a lo que él llamaba la sacramentalidad germinal, ¿no? No es ningún sacramento esto, pero todos tenemos que hacerlo. Y este es el germen, ¿no? El invitar a otros, el sugerir una palabra, que consuele, que alegre, que conforte, que acompañe, que dé sentido, que dé esperanza, lo que sea. Este es el marco donde tenemos que situarnos. Y ahí estamos todos. Tarea fundamental y campo fundamental del laico. Y ahora paso, ahora sí que podéis coger la hojita ya, a deciros, de cada itinerario vamos a presentaros qué actitudes tenemos que, bueno, pues poner así en práctica, qué procesos tenemos que comenzar a mover y qué proyectos. Y de las actitudes, pues entraría el hacernos presentes, ¿no? Que es lo que he dicho, el hacernos presentes como iglesia que somos desde nuestra fe a nivel individual, pero también a nivel colectivo. En el espacio público, pero también en la vida cotidiana, familiar, privada de cada uno. ¿Para qué? Pues para escuchar, para acompañar, para anunciar esta buena noticia. Cualquier circunstancia es buena, pero tenemos que hacernos presentes. Vuelvo a repetir lo que he dicho porque me parece fundamental. Para ello tenemos que hacer memoria en nosotros, tenemos que hacer oración y compartirlo. Y creernos de verdad esto para poderlo contar. ¿Qué procesos? Pues los procesos, el primero es valorar la importancia de este primer anuncio, valorar la importancia y narrar la propia vida de fe, que esto es lo que decía, ¿no? La propia vida de fe, nuestro encuentro personal con Cristo, personal y comunitario. ¿Qué otro proceso? Pues tenemos que tratar de que la iniciación cristiana, que para muchos a lo mejor también es primer anuncio, pero bueno, que la iniciación cristiana favorezca el encuentro con Cristo. Y en esto tenemos que cambiar a lo mejor un poquito nuestro chip, porque todavía, bueno, hago así un barrido y la edad, yo en matemáticas soy de letras, no voy a hacer ninguna media, pero todos hemos vivido una historia pasada que es distinta a la historia actual. Hemos crecido en familias cristianas, en un ambiente cristiano, donde se respiraba esto así por ósmosis. Sabía un montón de cosas, iba a la Eucaristía, era lo normal.
Hoy no es así. Entonces, tenemos que cambiar también esquemas, chips, proyectos, porque tenemos que favorecer el encuentro con Cristo. No sé si hay que saber muchas cosas, que también es importante, nos lo van a contar los de otro itinerario, pero hay que favorecer y propiciar experiencias. ¿Qué otro proceso? Pues explorar formas de acoger y acompañar a los que buscan, que salía antes en esto de las actitudes, ¿verdad? O a los que se han alejado. Porque es verdad que vivimos bastante de espaldas a Dios, pero también es verdad que en cuanto rascas un poquito, en cuanto empiezas a hablar un poquito así, un poco más profundo con la gente, con cualquiera, existe esta inquietud, esta búsqueda, esta necesidad de algo más, porque estamos vacíos, insatisfechos, todos. Y entonces, pues, buscar formas, ¿no?, de acoger y de acompañar. Y luego otra cosa que ha surgido también en el Congreso y que me parece muy interesante es conocer otras iniciativas. Se están haciendo muchas cosas. No estamos solos, no somos unos pobrecillos, no se nos ocurre nada. Pues a lo mejor a mí no se me ocurre nada, pero es que no sé qué otro sitio, no sé qué otro colegio, no sé qué otra parroquia, no sé qué movimiento están haciendo esto y fíjate qué buena idea. Pues vamos a copiárselo o vamos a hablar con ellos y juntos podemos iniciar, hacer más cosas, animarnos, alentarnos unos con otros. Que no somos células aisladas, somos comunidad, pueblo de Dios. Me faltan los proyectos, ¿verdad? Y en proyectos, pues pone aquí en concreto, tenemos que salir, tenemos que decididamente ponernos en esto que he puesto al principio del cambio, ¿no? Cambiar de marcha, de esquema y de marco de referencia y salir al encuentro del otro, aparecer en sus vidas, que ya he dicho que de hecho nos rozamos con muchísimas personas a lo largo de nuestra vida, pues hacernos presentes desde nuestra condición de que somos iglesia, creyentes. Segundo proyecto, pues pone aquí, ser audaces y creativos a la hora de presentar a Jesucristo. De la manera que sea, ya hemos puesto ahí espontáneamente, en el día a día, en la circunstancia que surja, que a lo mejor no lo tengo pensado, pero surge y tengo que decir una palabra, ¿no? Ser audaces y creativos. Y en la hojita que os hemos dado pone que la propuesta más significativa ha sido el generar, ¿no?, grupos, por parte de los grupos, la creación de escuelas de evangelizadores para el primer anuncio, que vuelvo a repetir, que no es para ser catequistas. La catequesis es algo mucho más sistematizado. Esto es tarea de todos, sin horario y sin programación. Muchas gracias. Segundo itinerario. Bueno, yo voy a hablar del acompañamiento. A mí en el Congreso esto me tocó el corazón, la verdad. Me parece que, siguiendo las palabras del Papa, cuando habla de que no tengamos miedo a tocar las heridas de los otros, hay una gran cantidad de sufrimiento, enfermedad, ancianidad, soledad, matrimonios rotos. Y lo que se nos dice es que, dice el Papa, que tenemos que arremangarnos, ¿no?, y salir al encuentro del otro, pero no para juzgarle, no para condenarle, sino para tenderle la mano, para acogerle, para animarle, para sostenerle o simplemente para acompañarle. Entonces, es importante, quizá, como tenemos poco tiempo y somos muchos, voy a ser breve y sí me gustaría transmitiros toda la fuerza que yo sentí, ¿no? Lo que os digo es un movimiento que está en Valladolid, en las Vedrunas, es de RUAC, lo que lo están haciendo ellos. Lo podéis ver en internet, ¿eh? Yo simplemente voy a hacer un pequeño resumen. Lo primero que quizá es conveniente decir es
qué es y qué no es acompañar, ¿no? La valoración del acompañamiento la asociamos a una necesidad actual de recuperar esa dimensión perdida de profundidad. Hoy vivimos en un mundo muy superficial, un mundo que solamente busca el hedonismo, divertirse en su mayoría. Entonces, ¿qué es acompañar y qué no es acompañar? Mira, acompañar no es una confesión, acompañar tampoco es una terapia psicológica, acompañar no es una relación de colegas o un trato de amistad. Tampoco acompañar es una relación entre alguien que sabe mucho, que es superior a mí, y entre alguien que sabe poco, que es en que yo me siento inferior. Acompañar es mucho más que un diálogo personal, es conocer y descubrir a Jesús, es respetar los contextos y las situaciones en las que nos encontramos. Acompañar es algo que nace en la comunidad y vuelve a la comunidad. El acompañar es una pastoral en la que unos y otros, como discípulos de Jesús, nos acompañamos. Es importante esta tarea del acompañamiento que se realice como un ministerio en el que participemos todos aquellos que estemos llamados a él, como laicos, como laicas, como sacerdotes, como religiosos. Aquí cabemos todos, también los laicos. El acompañamiento eso tiene su propia identidad y el acompañamiento entonces podríamos definirlo como una dimensión integral y procesual que se realiza a lo largo del camino, no en un momento concreto, sino que es algo que se realiza a lo largo del camino y que empieza donde se encuentra el acompañado. Pasa si quieres. Mensajes claves sobre el acompañamiento, ¿no? ¿Quién puede acompañar? Esto es para personas especiales, para personas que tengan un don especial. El acompañamiento es para todos. Es algo que está inscrito en nuestro ADN, ¿no? El acompañamiento es una mediación privilegiada de evangelización. En un mundo en que hay tantos problemas, tantos cambios, tantas crisis, quizás sea la clave el acompañar. Y acompañar, como no podía ser de otra manera, es un ejercicio de inclusión. Lógicamente, si nos sentimos hijos de Dios todos, somos hermanos y aquí cabemos todos. Es un ejercicio claro de inclusión. Y como tercer punto, ¿qué hacer para acompañar espiritualmente en la vida cotidiana, en la vida que vivimos cada uno, ¿no? Pues tenemos que ser mediadores y testigos. Es verdad que cuando nos encontramos con Jesús tenemos otra mirada, somos más conscientes. Es verdad que como que nos arde el corazón, ¿no? Tenemos que aprender a quitarnos las sandalias ante la tierra, ante el otro, ¿no? Tenemos que aprender a dar a nuestro caminar un ritmo sanador de proximidad. Esto es importantísimo. Tenemos que ser respetuosos y tenemos que ser compasivos, pero también tenemos que sanar, liberar y ayudar a madurar en la vida cristiana. Por eso ser testigos es cuando nos encontramos con Él, esto nos cambia y nos capacita para ser testigos, nos capacita para anunciar. Generar vínculos fraternos. Tenemos que acompañar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos en este caminar, pero sobre todo en los momentos de mayor dificultad. Y este caminar juntos no es una dependencia afectiva, no va por ahí la cosa. No es tampoco un chantaje, no es una manipulación consciente o inconsciente. Eso no es lo que estamos diciendo ahora. Caminar es comprometerse, es vincular, es comprometerse. Y luego el tercer punto sería clarificar y discernir. Es verdad que clarificar tiene mucho que ver con ayudar a nacer. Poner palabra y dejar que las palabras con mayúsculas
y con minúsculas sean escuchadas y sean pronunciadas. Tenemos que llegar a una armonía entre lo subjetivo y lo objetivo, porque es ahí donde nace la verdad, en esa serenidad reconciliada. Y tenemos que discernir. Discernir es cuando Jesús nos ha tocado seguir adelante, hacer lo que Él hizo, mirar como Él miró, a través, lógicamente, de la experiencia y de la formación. Así, de forma muy breve, es el acompañamiento. Me hubiera gustado mucho transmitiros todo lo que yo viví, no sé si he sido capaz, no me quiero extender tampoco mucho. En el papelito que tenéis aquí, como ha dicho Tere, tenéis esas 3 partes. Yo, por el tiempo, voy a fijarme solamente en los proyectos. Hay mucha tarea. Tenemos que prepararnos, amigos, para hacer esta tarea. Una tarea preciosa, una tarea que exige por parte de los cristianos profundidad, que exige claridad y que además la tenemos que hacer juntos, porque nos tenemos que acompañar, porque el acompañante no es mejor que los otros, es que lo tenemos que hacer en comunidad y desde la comunidad. Luego, como vamos a estar en grupos, tocamos, si queréis, los puntos. Por no extenderme más, doy la palabra a Miguel. Esta es la prueba de que la participación de los laicos en Valladolid, sí, perdón, es la prueba de que está más la mujer que el hombre, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de formación, un poquito, ¿no? Os voy a comentar un par de cosas que a lo mejor no están aquí en relación con la ponencia que dio Gabino Uribarri de la Universidad de Comillas. Y él comentó con muchísima fuerza que hay como un requisito previo para toda formación, sobre todo para una formación de un pueblo en salida. Una de las cuestiones que dijo con una fuerza espectacular es que tenemos que creer en la bondad de la propia fe. O sea, creer en la bondad de la propia fe como un tesoro escondido, como la parábola que contó Jesús, ¿no? En el Evangelio de aquel labrador que encontró un tesoro en el campo y claro, era tan precioso el tesoro que merecía la pena guardarlo y vender todo lo demás por ese tesoro, ¿no? Entonces Gabino nos comentó que claro, el presupuesto para ser pueblo de Dios en salida y poder anunciar el Evangelio como tal es creer que tenemos ese tesoro que nos da esa alegría, la alegría de la fe. Y si no creemos en esa bondad de la fe, probablemente el anuncio que hagamos, la formación que hagamos será avergonzada, acomplejada frente a los ídolos de este mundo. Entonces, dijo también con mucha fuerza que nosotros, frente a un anuncio de la fe y de nuestra formación, ¿no? Hacia afuera, pensamos que el Evangelio, que Jesús nos da la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre y la verdad sobre el mundo. Fijaos que esto es gordísimo. Por eso nosotros no meramente anunciamos con un respeto cualquiera, no metemos la fe y la formación en el mercado como una cosa más, sino que tenemos una pretensión de totalidad y de universalidad y nos vemos impelidos a anunciar el Evangelio porque es lo que da sentido a nuestra vida. Entonces, él comentó que hoy, frente a las formaciones, entre comillas, hay mucha serie de espiritualidades, por ejemplo, pues yo qué sé, el coaching, el mindfulness, el wellness, quiero decir, un montón de búsquedas que hay para encontrar la felicidad y nosotros la hemos hallado en el Evangelio. Tenemos, por tanto, que comunicarla y comunicarla con alegría y con gozo. Él habló también de las dimensiones de la formación en el sentido de que ha de ser personal, ha de ser adecuada a las características de cada persona. O sea, el hecho de que uno esté, por ejemplo, viviendo como laico
en los servicios sociales, en la economía, en el trabajo, en el paro, como familia, soltero, enfermo, en distintas circunstancias, eso no exime, por tanto, de buscar una formación adecuada a la realidad concreta. Entonces, él insistió mucho, cada uno tiene que buscar en su realidad concreta la forma de seguir formándose. Y a la vez, nosotros, desde ahí, incorporar la palabra de Dios, el Evangelio, para inculturar en cada lugar el Evangelio, que también se habla mucho de la formación y la inculturación. Realmente, Rocío, por ejemplo, en su trabajo, incultura el Evangelio en aquello que está haciendo, en sus cursos de formación en empleo, en sus auditorías, en lo que haga. Susana lo incultura, ¿dónde? En la escuela, en Gregorio Fernández, con sus chavales, con sus módulos de formación profesional. Juan Carlos lo incultura en la cárcel. Él está en la prisión de Dueñas, él conoce perfectamente cómo son los presos y la necesidad que pueden tener de escuchar el Evangelio. ¿Cómo anuncias tú el Evangelio en la cárcel? Él os lo podrá decir, ¿no? Por lo tanto, formación teniendo en cuenta la realidad concreta, formación en acompañamiento personal y comunitario, es decir, la formación no puede estar coja ni del primer anuncio, ni del acompañamiento, ni de la presencia pública. De hecho, Gabino dijo que es un presupuesto para poder tener después una buena presencia pública. Si tenemos formación, es fácil que tengamos capacidad de ser testigos después, ¿no? Y la formación no la podemos hacer solos, la tenemos que hacer acompañados, ¿no? Acompañados en grupo, ¿no? Y tiene unas claves, como bien se dice ahí, en clave vocacional y en clave de discernimiento. La formación nos tiene que servir para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno, y qué es lo que Dios quiere de los grupos en los que estamos, ¿no? Yo en concreto estuve en el grupo, hablando ahí que dice conocer e impulsar procesos y experiencias de formación cristiana, pues yo estuve en 2 grupos de 50 personas en el que se habló del itinerario Ser cristianos en el corazón del mundo, que es un itinerario que propone la Conferencia Episcopal, que inició Acción Católica, y que es una formación sistemática en la fe, con muchos temas que abarcan formación bíblica, doctrinal, sacramentos, también doctrina social de la Iglesia, y que puede servir para hacer una formación de unos años en cualquier grupo, en las parroquias o en movimientos, ¿no? Allí hicimos un poco una experiencia de reunión de grupo y fue interesante pues, el poder aportar para otros que estaban allí la posibilidad de acoger este itinerario de formación cristiana, ¿no? Pero también hay otras muchas experiencias de formación que la Iglesia tiene y que se pueden conocer, ¿no? Una de las propuestas que veis ahí es crear un equipo de formadores en conexión con las escuelas de formación, ¿no? Que, por supuesto, pues, también en nuestra diócesis se comentó también que esto era general, ¿no? Que hay un déficit en la formación sobre la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de que eso pues, se lleve a cabo, si es posible, en nuestra diócesis, ¿no? Se dijo también la necesidad de difundir itinerarios de formación para toda la vida, un plan diocesano de formación integral, veis ahí la creación de escuelas de doctrina social de la Iglesia y promoción de escuelas de formación de comunicadores cristianos que nos ayuden a emitir adecuadamente el mensaje que propone nuestra fe. Sí que es verdad que, primero, la formación como es para toda la vida, no podemos pensar que estoy formado un tiempo, por ejemplo, para un sacramento concreto, tipo catequesis, o que como he recibido el primer anuncio y tengo una gran experiencia de fe, ya no tengo necesidad de formarme. Esto se dijo con muchísima fuerza. La formación es desde que somos niños hasta que morimos, para toda la vida. Entonces hay que entrar en procesos de formación permanente. En ese sentido, conocer procesos que abarquen una formación sistemática es bueno y luego conocer las claves de una formación permanente también. No sé si tengo tiempo para hablar de esto, porque igual me estoy extendiendo. Entonces casi paso a presencia pública, que creo que va a comentar Marta.
Bueno, yo soy Marta, estoy en la parroquia de Pilar y Cabelén. Es que no nos hemos presentado, me parece que ha sido un poco cutre eso. Y bueno, pues soy madre de familia y de familia numerosa. Y en teoría yo represento al arciprestazgo pero bueno, también estoy en una asociación de laicos. Entonces, bueno, pues especialmente me gustó mucho participar en esta línea temática, que era la presencia pública, porque pues precisamente el Papa Francisco nos lo dice en el mensaje que mandó para el Congreso, Pueblo de Dios en Salida, pues nos dijo, ¿no? Es la hora de que ustedes, hombres y mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la política, de la industria, que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allí donde estén. Pues no es nada eso, ¿no? También en las conclusiones del Congreso, aunque luego aterrizaré en las cosas concretas que tenéis en la hoja, pero como mis compañeros os voy a contar un poco lo que se nos transmitió allí, ¿no? En las ponencias, en lo que fuimos también hablando entre nosotros, ¿no? Desde el propio Congreso sí que nos dicen pues, que ser creyente no solo exige preguntarnos quién soy yo, sino para qué soy yo. Y el laico, pues lo hemos estado diciendo durante toda la mañana, ¿no? Principalmente tiene que estar en la vida pública, en lo social, en lo cívico. Y esto es lo que más nos cuesta, porque precisamente la tentación es un poco replegarnos. Estamos más cómodos en la catequesis, en nuestra parroquia, en nuestros ambientes eclesiales, y lo que nos cuesta es pues, estar en política, que por ejemplo, pues, ¿cuántos tienen un compromiso político, quiero decir, implicados en organizaciones? Eso es lo que más nos cuesta a todos, ¿no? Y precisamente la persona que nos dio un poco la ponencia Marco nos dijo que una cosa que nos puede ayudar y que tenemos que tener muy en cuenta es el valor asociativo que tenemos en la Iglesia y que atesoramos. Es decir, nosotros ya estamos organizados y tenemos mucha experiencia asociativa. La sociedad necesita eso de la Iglesia, necesita eso de los cristianos, porque ni el Estado ni las asociaciones públicas serían lo mismo sin nuestra presencia, sin esa experiencia asociativa de la Iglesia. Entonces, que no nos acomplejemos, que lo valoremos y que trabajemos por ello. Porque en la sociedad, es verdad que la confianza social está muy basada en la Iglesia. Hay una catástrofe y los primeros que se organizan son los cristianos, porque ya estamos organizados. Hay parroquias, hay movimientos, que enseguida salen a echar una mano, a abrir las puertas, o sea, que eso no lo tiene mucha gente. Y es verdad que somos muy valorados, damos esa confianza social, pero se nos valora sobre todo en nuestras manos y en nuestro corazón, ¿no? Esto me parecía como muy importante. Pero como que la sociedad hoy en día quiere prescindir de la cabeza de los laicos, ¿no? De los creyentes, porque como que ya lo que opinemos, nuestro pensamiento, los valores que queremos transmitir, bueno, sí, está muy bien que vengáis a ayudar como voluntarios, que colaboréis, que saquéis adelante las cosas. Pero ya si me dices que esto que yo quiero aprobar, pues no es bueno, no va por el bien de la persona, esto va en contra de la vida, ya mejor cállate la boca. Entonces, como que nos decía que cómo tenemos que hacer para precisamente recuperar la cabeza de los laicos en la sociedad, sobre todo en el mundo en el que vivimos, que también se quiere prescindir de eso, ¿no? Somos útiles, pero no quieren que demos más guerra, ni que molestemos mucho más, ¿no? Sino que pongamos solo las manos. Puesto que estamos diciendo que somos tan importantes en la vida pública, pues es verdad que para poder hacer esto, pues tenemos que estar preparados. Porque es verdad que no te puedes ir a la vida pública a meterte en una asociación, a comunicar en los medios sin tener experiencia, porque ya tenemos también de esto, ¿no? Te revuelcan. Tienes que saber cómo decir las cosas, tienes que manejar en la sociedad digital pues Internet, las redes sociales, para poder difundir tu mensaje. Es decir, que los laicos tenemos que estar preparados para esto. Y luego también hicieron mucho hincapié en que tenemos que estar acompañados. Porque es verdad que un laico, allí hubo varios testimonios de laicos implicados en partidos políticos, incluso pues, una persona que había estado hasta amenazada por ETA, por ser concejal, ¿no? Claro, eso no se puede vivir solo, no puedes estar como laico, como un francotirador en ese mundo tan hostil. Tiene que haber un acompañamiento comunitario, tiene que haber un apoyo eclesial,
tenemos que estar de verdad organizados y formados para esto, porque si no, claro, por eso estamos más cómodos dentro de la iglesia, ¿no? En las sacristías. Y sobre todo, pues nos hicieron un poco ver que había que recuperar esas 3 tareas. Sanar personas, puesto que nuestra religión es una religión de contacto, ¿no? A pesar del coronavirus. Entonces, es verdad que todos somos un número de historia, un dígito, una cuenta corriente, pero somos personas. Entonces, esa presencia pública tiene que ir un poco con esta línea, de intentar pues, transmitir vida, crear vínculos, porque es verdad que hay mucha soledad. Crear vínculos en la familia, a nivel institucional, en el trabajo por la justicia, en el vecindario, que es que ya no hay ni vecinos. Entonces, pues esto también es una tarea a recuperar, que es fácil, lo podemos hacer, ¿no? Y tender puentes, ¿no? Me fijaba en el cartel ese que había ahí de las charlas TED y decía, mira, ¿ves? Construyendo puentes, pone ahí. Porque también se insistió mucho en esto, ¿no? Pues una sociedad tan plural, tenemos que saber, que lo hemos dicho a lo largo de toda la mañana, ¿no? Pues que el diálogo, la acogida, la escucha, pues es fundamental. No podemos ir imponiendo como que esta es la verdad absoluta, no podemos ir con esa actitud. Es verdad que tenemos una verdad y tenemos que transmitirla, pero tenemos que tender puentes, ¿no? Entre las distintas instituciones, entre los propios grupos, entre las propias realidades, asociaciones, carismas. Lo que dice el Papa, hay que arriesgarse, venga, vamos a hacer esta iniciativa de encuentro, vamos a hacer primerear, ¿no? Lo que dice tantas veces Francisco, ¿no? Y a la luz de todo esto, pues teniendo en cuenta lo que nos han dicho en el Congreso, que la hojita vuestra pues no está en negrita, es el punto A y B, los que hemos estado en los distintos grupos de trabajo de presencia pública, pues hemos rescatado como estas actitudes, ¿no? Que sería apertura, diálogo y respeto, que valen para todos los itinerarios, pero es verdad que especialmente aquí. Ser valientes, alegres y creativos en nuestro compromiso, porque es verdad que como nos puede esto de nuestra sociedad y cómo está el mundo, pues somos a veces demasiado pesimistas y pensamos que, ¿dónde vamos a ir si no nos va a hacer caso nadie, ¿no? Y luego, pues perder el miedo a lo tecnológico, a lo digital, a la comunicación. Tenemos aquí este reto, ¿no? Como proyectos, procesos a promover, que es la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Pues fomentar una espiritualidad encarnada, ¿no? Desde la profesión de cada uno, desde su trabajo. Es verdad que todos a petit comité podemos hacer muchas cosas. También aquí salió la importancia de formarse en doctrina social de la Iglesia, en todo lo que hemos dicho, de trabajar en red para potenciar pues, todo este tejido social, de los que la Iglesia pues, ha sido siempre pues, la base, ¿no? El bien de la persona, lo que hemos dicho de establecer puentes, y luego como proyectos concretos aquí en esta diócesis, pues lo tenéis ahí en la hoja, ¿no? Decíamos potenciar encuentros profesionales por ámbitos de trabajo, que esto lo podemos luego hablar en los grupos pequeños, saber cómo se puede hacer, ¿no? Todo el tema, esto es lo que recogía las conclusiones finales del Congreso, ¿no? Inspirado, y luego ya más en concreto nosotros lo hemos articulado en, pues eso, encuentros de profesionales por ámbitos de trabajo. Nos parece que esto es un posible proyecto que podemos desde nuestra diócesis impulsar. Crear alguna plataforma de diálogo, de espacio de encuentro, de debate, ¿no? De diálogo entre fe y ciencia. Sería necesario crear equipos de presencia pública misionera a nivel diocesano, por todo esto que hemos dicho, que tenemos que estar formados, que hay que invertir en los laicos, que no se puede estar puntualmente, sino que hay que dar una continuidad en la vida pública. Y luego también, no está puesto en la hoja, porque se nos ha pasado, pero esto sí que se dijo con fuerza desde el Congreso, y es que, pues que cuidemos la ecología integral, ¿no? Que también va muy relacionado con lo de crear vínculos, y que de alguna manera el cuidado de la casa común pues, se haga a través de algún proyecto, que puede ser una cosa pequeña, ¿no? A nivel de nuestra diócesis, pero que también lo recogiéramos en los posibles proyectos. Pues ya.
dentro de la vida pública vamos a dar un momentito de atención a un punto prioritario también, que es la atención a los pobres. Bueno, gracias. Voy a sentarme porque lo tengo escrito porque no quiero que se me olvide nada de lo que tengo anotado. Bueno, yo soy Juan Carlos, colaboro como laico en la Cáritas Parroquial de Cristo Redentor, también participo en el Consejo Diocesano de Cáritas y estuve en el Congreso como representante de la Cáritas Diocesana de Valladolid. Estuve en el Congreso como representante de Cáritas Diocesana de Valladolid. Dentro del itinerario de vida pública os voy a hablar de la línea temática titulada Pobreza, que es donde yo participé. En la ponencia de este itinerario, el profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, Agustín Domingo, nos dice que como proyecto debemos abordar la profesionalización de los servicios sociales para desarrollar una sociedad de los cuidados, con estrategias de trabajo decente. De esto ya hay aportaciones en la doctrina social de la Iglesia, que van en esa dirección. Estaríamos hablando de promover valores como la confianza, la transparencia y la búsqueda de la verdad, para proteger bienes de las personas, como la intimidad, la privacidad, la libertad de conciencia. Se nos incide en la importancia de la sanación de la vida cotidiana de los cristianos, sanar las heridas de los abandonados, instaurar una cultura del encuentro y luchar por la justicia. Sanación de los más próximos, con especial atención al abandono y a la soledad. Por otro lado, nos dicen que debemos cuidar los vínculos con esfuerzo y trabajo. Los pobres tienen derecho a los mejores profesionales y la excelencia moral es un ideal universal humano de vida digna. Por ello hay que favorecer procesos como el trabajo en red, con distintas organizaciones caritativas. O sea, sumar esfuerzos desde la pluralidad y diversidad, unidos en la defensa de los derechos de las personas, en la transformación de la realidad y desde la identidad de cada uno. Alianzas trabajando en un mismo horizonte. Por último, nos anima a tender puentes. He destacado un puente vecinal en el ámbito de la caridad social y política, ya que nuestros hogares no pueden ser islas en la sociedad civil. Tienen que ser, como dice el Papa Francisco, espacios de encuentro. Para terminar, quería enumerar actitudes a cambiar a través de determinados procesos que nos conduzcan a realizar proyectos concretos y que fueron expuestos en los grupos de debate. Tenemos que desechar las actitudes paternalistas. No somos jueces, somos entrenadores. No debemos sancionar. Cuando se produce un fracaso, aunque nos duela, tenemos que dar otra oportunidad, porque de oportunidades inmerecidas, entre comillas, se han conseguido cambios de actitudes muy significativos. Nuestra primera prioridad tienen que ser los pobres y debemos preguntarnos para quién soy, no quién soy yo. Tenemos que activar procesos de diálogo con la sociedad civil y cuidar que nuestro compromiso en la vida pública no quede excluido del acompañamiento. Los pobres desaparecen cuando los conoces, es decir, cuando sabes sus nombres, convives con ellos, estás cerca, se convierten en alguien concreto a quien ayudar. La belleza de ayudar y acompañar a los pobres nace del Evangelio. Y esto hay que transmitírselo tanto a ellos como a los voluntarios, así como a los trabajadores. Por último, decir que durante el Congreso, representantes de Cáritas de diversas provincias plantearon mejoras para realizar en sus diócesis. Gran parte de ellas ya se llevan a cabo en Valladolid. Por poner un solo ejemplo, se planteó el tema de la necesidad de formación para los agentes y voluntarios. Pues bien, aquí llevamos varios años recibiendo formación en la atención de base socioeducativa, que tanto nos ayuda en nuestra acogida y acompañamiento de los más desfavorecidos. Y esto me confirma algo que yo ya sabía, y es el magnífico trabajo que hacen los profesionales de Cáritas Valladolid. Muchas gracias.